Tres historias para empezar el jueves. Balas sobre Yolanda y sobre la Moncloa. Pedro Sánchez ha decidido retomar la compra de munición a una empresa israelí e Izquierda Unida se revuelve y amaga con salirse del gobierno. Sira Rego es de Izquierda Unida y es ministra del gobierno de España. Se lo digo por si usted no lo ha caído todavía en la cuenta. Sira Rego es ministra y es de Izquierda Unida. Sumar, como siempre, quita hierro al ninguneo de que es objeto por parte del PSOE y se limita a pedir que se rescinda la compra de esas balas israelíes. Suspense en el caso filtraciones. El juez ha encargado a la UCO el examen de la información remitida por WhatsApp y Gmail y eso alimenta la hipótesis de que hayan podido rescatarse mensajes borrados por el fiscal general García Ortiz. El Supremo empieza a ocuparse hoy además de la demanda del novio de Díaz Ayuso contra María Jesús Montero por haber llamado delincuente confeso y por haber dicho que pagó el piso con el fraude fiscal. Y en el segundo día de capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, ampliado el horario de apertura hasta la medianoche, también seguramente en el día de mañana viernes, que será ya el último. Italia ultima el enorme despliegue de seguridad para el funeral de este sábado. Yolanda Díaz ha justificado la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral. También eso se lo justifica. Pues lo primero es la situación del Gobierno de España. Bueno, del Gobierno de España, más que del Gobierno de España, del Gobierno de coalición, es la situación de la coalición que es Sumar. Sumar al final es una acumulación de marcas y de siglas y de formaciones políticas diferentes. O sea, Sumar como tal, pues es bastante poca cosa, digamos. Bueno, Sumar es Urtasun, por ejemplo, pero claro, que Sumar es a la vez En Común, es a la vez Compromís, es a la vez Izquierda Unida. Y es Izquierda Unida, en realidad, quien ayer puso el grito en el cielo, después de que a primera hora de la mañana se supiera que el gobierno, el Ministerio del Interior en concreto, pues ha adjudicado la compra o ha llevado adelante la compra de 15 millones de balas. 15 millones de balas a una empresa israelí. Claro, como el gobierno había dicho el pasado mes de octubre, cuando se difundió públicamente este asunto, porque tampoco había dicho nada por su cuenta de riesgo, cuando se supo que había una compra de armas comprometida con una empresa de Israel, después de todo lo que había dicho el gobierno respecto de no comprarle munición ni vendérsela a Israel como consecuencia de la situación en Gaza que cumple ya 1 año y medio. O sea, que no es una cosa de ayer. Digo, como el gobierno había dicho lo que había dicho, pues claro, esto se entiende como una rectificación o un cambio de criterio de lo que el gobierno tenía dicho. El Ministerio del Interior está explicando que es que después de estudiarlo jurídicamente, pues si se incumple el contrato, pues hay una penalización, y la penalización supone que tienes que gastarte los mismos 6 millones de euros, pero no recibes ninguna bala, y entonces tienes que gastarte otros 6 para comprárselas a otro. Bueno, pues es un argumento, pero vamos, es un argumento. El problema está políticamente dentro del gobierno y en concreto dentro de Sumar, porque aquí nadie da un duro por la posibilidad de que Sumar realmente abandone el gobierno, que Yolanda Díaz deje de ser vicepresidenta, nada, ni Urtasun, ministro de Cultura, tampoco, ni Sira Rego, ministra de tampoco. Aquí en realidad el asunto es que dentro de lo que es Sumar, la posición que ayer expresó Izquierda Unida es, digamos, tan severa o tan dura, diciendo ayer Maillo, como hemos escuchado antes, bueno, vamos a recordarlo, diciendo ayer Maillo que estamos, por culpa del PSOE, ante igual la crisis más grave de esta legislatura, diciendo el señor Santiago, que es el secretario general, creo, del Partido Comunista, que no se descarta ningún escenario. Digamos, estas declaraciones son las que ayer pusieron en primera página, en la primera línea informativa, a esta coalición que también lo es, llamada Izquierda Unida. Lo que sí vamos a plantearle al Partido Socialista, que si sigue por ese camino, lo único que está viendo es la crisis de gobierno más importante de esta legislatura. Barajamos todos los escenarios. Las decisiones unilaterales tomadas por otros son las que provocan determinadas consecuencias graves. Como no se descarta ningún escenario, dice que la culpa es del PSOE, pero en realidad aquí lo que son, todo esto son balas sobre Yolanda Díaz. ¿Por qué? Pues porque lo que está haciendo Izquierda Unida es decir, tenemos que ser más duros o más críticos, o incluso amagar con esto de la posible salida del gobierno ante decisiones que toma el PSOE sin consultar con nosotros y ninguneando, porque sabe que nuestra posición es absolutamente contraria. O dicho de otra manera, que en un escenario en el que sabemos que Podemos, que ya se salió de Sumar,
que ya actúa por su cuenta, que además le tiene puesta la proa a Yolanda Díaz y que está en esta labor de intentar captar a Izquierda Unida, a Compromís, a otras formaciones, a En Común, para que se salgan de Sumar y vuelvan a ser confluencia de esto que una vez fue Podemos, en este escenario es en el que hay que interpretar que Podemos esté frotando las manos con este asunto y viendo cómo Izquierda Unida se aleja un poquito de Sumar e igual se acerca un poquito a las posiciones del partido de Yone Belarra, que tiene ya elegida como candidata a dedo a Irene Montero por si hubiera elecciones generales. Este es el contexto real y esta es la interpretación o el análisis, digamos, más fino, que aparece hoy en los periódicos, que no es que sea mío, que hay que hacer de esto que sucedió en el día de ayer. Digo, porque el riesgo de que se rompa el gobierno de coalición, pues nadie se toma en serio que exista ese riesgo. El riesgo de que los ministros que no son de Izquierda Unida abandonen, ni siquiera Sir Arrego, que lo es, pero bueno, los demás, pues tampoco parece que exista ese riesgo. Más aún después de escuchar ayer a Yolanda Díaz y a Urtasun, que lo que dicen es hay que rectificar esta decisión que ha tomado el Ministerio del Interior, pero que no llegan a dar el paso de decir ¿qué ocurre si no se rectifica? Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato. La continuidad del gobierno de coalición hasta el final de la legislatura no está en cuestión. En ningún momento Sumar se plantea salir del gobierno. Esto nunca ha estado encima de la mesa. No está encima de la mesa desde el punto de vista de Sumar, ¿se entiende? Como Izquierda Unida dijo que ellos sí valoraban ese escenario, pues es por lo que ha habido que empezar a dar una y otra, de venga, explicación. Es que esto que llaman los finos, la izquierda a la izquierda del PSOE, para no llamarlo la extrema izquierda, claro, es que es una sucesión de marcas políticas. Es que Izquierda Unida en sí mismo ya es una coalición de partidos. Ahí está el Partido Comunista, pero hay otros. Izquierda Unida es una coalición. Sumar luego es una coalición electoral formada por otros partidos y otras coaliciones. Y luego hay un gobierno de coalición. O sea que todo esto... Total, ¿en qué va a quedar todo esto? Pues seguramente en nada, porque hoy dicen todas las crónicas. En el gobierno o en el Partido Socialista lo que está claro es que Marlaska es intocable. A la posibilidad de que quien acabe saliendo del gobierno sea Marlaska para pagar el precio de esta crisis es implanteada o implanteable. ¿Y entonces en qué quedará esto? Pues mire, seguramente cuando el ministro regrese del viaje que está realizando a Irak, pues hará una comparecencia, explicará lo que el ministerio ya está explicando sin comparecencia alguna, que es esto de es que nos penalizan si no cumplimos, y en Sumar dirán, pues no estamos de acuerdo, pues no compartimos la decisión, y ya está, y no pasa nada. Y a seguir formando parte del gobierno de España, que goza, según Yolanda Díaz, de una extraordinaria salud. Caso filtraciones, hay novedades interesantes. Bueno, habrá novedades interesantes que vamos a ver en qué quedan. ¿Por qué? Pues porque el juez que lleva esta investigación lo que le ha reclamado, que le ha encargado ya a los investigadores de la UCO, es que analicen la documentación remitida por Google y por WhatsApp, que son las empresas del WhatsApp y del Gmail. Acuérdense que ante la duda de si era posible recuperar los mensajes borrados y los mails borrados por el fiscal general del Estado, pues se encargó esto que se llama una rogatoria, que es, oiga, digan, porque estas empresas no tienen su sede central en España, oiga, comuníquenles que la justicia española necesita una información que igual tienen ellos, que entonces vean a ver si la pueden facilitar. Lo que hay es una respuesta de esas empresas y de las comisiones estas rogatorias, que dice que en efecto Google y WhatsApp han facilitado una información. Aún no se sabe cuál es esa información. Pero como la han facilitado, dice el juez a la UCO, examínemela, a ver qué es lo que hay ahí. Posibilidad o hipótesis, que haya mensajes. O sea, que lo que el fiscal general creyó que había desaparecido para siempre, pues no haya desaparecido para siempre. Dice, pero entonces ahí podría haber ahí pruebas que incriminen o que prueben que el fiscal general cometió algo delito. Hombre, como poder podría, sería... Igual es poco probable. Lo que sí puede que haya ahí son mensajes que, digamos, sean un poco embarazosos para quienes los han intercambiado, porque incluyan consideraciones políticas o consideraciones tácticas, en fin, o expresiones coloquiales que, sacadas de contexto, pues pueden ponerse de lo de un poquito de cianuro, de un WhatsApp de la fiscal jefa provincial de Madrid, pues algo de eso. Pero bueno, está por ver, porque de momento lo que hay es un encargo del juez, un auto, que es lo que ayer se comunicó. Y a vueltas, además, con el caso de filtraciones tiene que ver con la filtración de información relativa al señor González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Por eso los casos están conectados. De hecho, el señor González Amador, otra noticia del día de ayer, va a comparecer como testigo, porque así ha sido citado, convocado por el juez, como testigo en este otro caso, que es el del fiscal general del Estado. Pero es que además está pendiente ver qué ocurre con todas esas demandas que fue presentando el señor González Amador contra dirigentes políticos, incluidos ministros,
incluido el presidente, por haberle achacado un fraude fiscal confesado, del delincuente confeso, o por haberle achacado el haber comprado el piso de que disfruta o que es de su propiedad, haberlo comprado con fraude fiscal, que esta es una expresión que se puso muy de moda en algunos días, en algunos tiempos. Y como tiene presentadas esas demandas, pues hay que ver en qué quedan esas demandas, por el derecho al honor y todo lo demás. Hay una de ellas que ya salta al Tribunal Supremo, que es quien se ocupa de los aforados, es quien se ocupa de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España. Lo digo porque hoy está, por el Tribunal Supremo, está convocada una audiencia previa que se llama para el asunto de esta demanda, en la que están llamados a ver si se pueden poner de acuerdo entre ellos. Están convocados el señor González Amador y la señora Montero. Otra cosa es que puedan delegar en sus procuradores, creo, la representación en esa reunión. O sea, que finalmente no veamos a María Jesús Montero reunirse, esta sí que sería una foto, reunirse con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y además de todo esto, bueno, y además del aniversario que es hoy de la carta de Pedro Sánchez a los españoles, además de todo esto que recordaremos después en el tiempo del análisis y de la tertulia, además lo de San Pedro, que no es el presidente del gobierno, sino una plaza del Vaticano y una basílica. Dentro de la basílica, desde el día de ayer, hace poco más de 23 horas, ¿no? Desde el día de ayer, lo contamos aquí en directo, los restos mortales del Papa Francisco están ya siendo velados dentro de la Basílica de San Pedro y por todas aquellas personas que quieren participar de la capilla ardiente. Venimos contando desde la mañana de ayer, lo vienen haciendo nuestros enviados especiales, venimos contando que hay una multitud de personas que están queriendo participar de este rito, de esta liturgia, y que aguantan ahí pues incluso 4 o 5 horas guardando la cola correspondiente para poder acceder a la Basílica de San Pedro, y que esto va a continuar así durante las próximas horas, probablemente hasta la medianoche de mañana viernes, porque probablemente se ampliará el horario también mañana viernes hasta el final mismo del día, ya en la víspera de que se celebre el sábado, 10 de la mañana, aquí estaremos para contárselo, 10 de la mañana, el funeral por el alma del Papa Francisco, al que ya sabemos que no asistirá el presidente del Gobierno de España. Alsina en Onda Cero.